enuncia, fundamenta, ejemplifica y si corresponde realiza una gráfica que tiene que ver esto con las condiciones que deben cumplir dos matrices, cualesquiera A y B, que no son iguales, para que al multiplicar A por B se obtenga el mismo resultado que al multiplicar B por A. Se aclaró esto de que no sean iguales porque si ustedes ponen dos matrices iguales y las multiplican, da lo mismo que hagamos A por B que B por A, ¿no? Entonces, dentro de la guía que ustedes tenían como para responder, se empezaba preguntando, o poniendo esto, las condiciones que deben cumplir las matrices A y B son, después había que poner un ejemplo, y después una verificación del cumplimiento de las condiciones. Entonces, yo voy a avanzar un poquito, nada más, y ustedes quiero que me digan, a ver, cuáles son las condiciones que le parecen que debe cumplirse, anoten lo que estamos viendo, dos matrices A y B, para que cuando hagamos A por B, me dé el mismo resultado que B por A. Sabemos que el producto no es conmutativo para las matrices, entonces esta propiedad no se cumple, salvo que A y B tengan algún tipo de, cumplan algunas condiciones especiales. Acá me está contestando Juan que tienen que ser inversas, una de la otra, lo mismo dice Mayra, eso está muy bien, esa es una condición, no es la única, pero es una condición, ¿no? Bien, perfecto. Entonces yo voy a hacer un repaso medio general, por eso es que lo preparé de esta manera. ¿Qué condiciones deben cumplir estas matrices? Primera, la condición es que tienen que ser cuadradas y del mismo orden. Ustedes me están hablando de que una, por ejemplo, tiene que ser inversa de la otra, está perfecto, pero también hubiese estado bien si alguien ponía tienen que ser cuadradas y del mismo orden, pero no todas las cuadradas van a tener ese mismo orden. ¿Por qué no puede ser rectangular? Pregunto. A ver qué les parece. ¿Por qué no pueden ser rectangulares? Por ejemplo, una matriz A de orden m por n, o dimensión m por n, y otra n por p. ¿Por qué no podrían ser rectangulares? Recuerden que yo estoy diciendo, multiplico A por B y obtengo una matriz C, que es de orden m por p. Y acá dice Mayra, porque si hacemos B por A no se puede multiplicar. Con lo cual coincido, y está muy bien. Fíjense que si nosotros hacemos B por A, no se puede porque no se cumple con la condición de que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Lo que está marcado en azul no es igual, por lo tanto no se puede. Y si fueran rectangulares, ¿cómo deberían ser para poder multiplicarse? Después no sé si me va a dar el mismo resultado o no, pero ¿cómo debería ser para que se puedan multiplicar? Porque acá es cierto que no puedo hacer esto porque no se puede realizar la multiplicación porque no se cumple esta condición. ¿Qué debería pasar acá para que esta condición se cumpla? Yo no me quiero quedar, chicos, todo esto no es que va en el ejercicio, yo estoy revisando para que ustedes puedan tener ya de paso un repaso de todos estos temas, ¿no? Con el orden al revés, muy bien Juan, con los órdenes al revés, es decir, que si A es de orden m por n, como pone Juan, B tiene que ser de orden n por m. Entonces de esta forma, sí nosotros podríamos estar diciendo que estas matrices se pueden multiplicar. Pero, fíjense lo que pasa cuando yo los puedo multiplicar. Acá antes no se podía, ahora se puede. Pero el problema es que el primer producto me da orden m por m. Y el segundo producto me da orden n por n. Es decir, que estas matrices no van a ser iguales y por lo tanto, si las matrices son rectangulares, yo no las voy a poder multiplicar. De ninguna manera A por B nunca va a ser igual a B por A si las matrices son rectangulares. Por eso decimos que las matrices tienen que ser cuadradas y del mismo orden. Ahora, cualquier matriz cuadrada, entonces vamos a plantear lo siguiente.
Si fueran cuadradas, fíjense, si fueran cuadradas, obviamente tienen que ser del mismo orden, ¿no? Porque si ponemos una de 2 por 2 con una de 3 por 3, no se estaría cumpliendo la condición de multiplicación. Entonces, si fueran cuadradas, tienen que ser del mismo orden. Y perfecto, fíjense que hago A por B, B por A, todas de orden n por n, entonces me da en el primer caso una matriz de orden n por n que llame C, y en el segundo otra de n por n que llame D. Ahora, ¿esto se da siempre para cualquier tipo de matrices cuadradas? Mayra dice que el determinante tiene que ser distinto de 0. ¿El determinante de quién? Estamos hablando de matrices, ¿eh? Cuidado que no estamos hablando de... Porque justamente te vas a encontrar con una sorpresa, Mayra. Sí, yo lo que pregunté es si A y B pueden ser cualquier matriz cuadrada del mismo orden. Coincido con ustedes cuando dijeron que una posibilidad es que si A es una matriz, B sea la inversa de A. Eso sí, coincido perfecto porque sabemos que A por la inversa es lo mismo que hacer la inversa de A por A. Eso está bien. Pero ¿existen algunas otras posibilidades? Muy bien, Juan, muy bien. Otra opción es que sea nula. Fíjense, no es la única posibilidad, tienen que cumplir algunas condiciones, como por ejemplo que una de ellas sea la matriz nula. Fíjense qué pasa si una matriz es nula. Supongamos que la matriz A, muy sencilla, ya estoy haciendo un ejemplo, 1, 2, 3, 4, y lo multiplico por la matriz nula. Me da por resultado la matriz nula. Y ahora miren, sí, Juan, él tenía el grupo B y dice que lo gracioso es que esto no lo puso en la tarea. ¿Ven? Pero bueno, se aprende de esto. Si hago la multiplicación al revés, es decir, invierto el orden, ahora pongo la matriz nula primero y después la matriz 1, 2, 3, 4, también me da por resultado la matriz nula. O sea que este es un caso en el cual se puede plantear que A por B es igual a B por A. Pero no es el único, y tampoco el único es la inversa, que yo lo dejé para último. ¿Qué otro más se le ocurre? Que yo no tenga aquí, la matriz nula. Muy bien, Aitana, muy bien. Ella dice la matriz identidad. Perfecto. Perfecto. Si multiplico una matriz por la matriz identidad, obtengo ella misma. ¿Y puedo hacerlo al revés? Por supuesto. Multiplico la identidad por la matriz A y obtengo la matriz A. Es decir, que en este caso también intercambié el orden en que multiplico y obtengo la misma matriz. Mirando esto, y pensando en alguna propiedad, ¿se les ocurre algo más? ¿Será solo por la matriz de identidad o podrá pasar algo más con esa matriz que yo acabo de recuadrar en rojo? Yo pregunto, a ver si se entiende lo que quiero poner. Si yo aquí adelante hubiese puesto el número 2, y digo, quiero multiplicar 2 por la matriz 1, 2, 3, 4 y por la matriz identidad. ¿Cómo hubiese sido el resultado acá? ¿Qué hubiese tenido por resultado? Bien, Juan, excelente lo de Juan. Una matriz diagonal, pero ¿con qué características? No cualquier matriz diagonal. ¿Qué característica tendría que tener una matriz diagonal? Si lo vayan pensando mientras tanto. Bien, Juan. Yo la verdad que a Juan lo quiero matar. Discúlpenme que diga que use esta expresión, pero no puede ser que hoy sepa todo y ayer no lo pudo hacer. Sí, señor. Muy bien. Si tenemos una matriz diagonal con todos sus elementos iguales, ¿está? Es lo mismo que yo decía recién. Si yo pongo un 2 aquí adelante, al multiplicarlo por esto, me va a dar 2 veces esta matriz. Y ese 2 lo puedo incorporar en la matriz identidad, entonces me queda una matriz diagonal con todos los elementos iguales. Y obviamente, si pongo la matriz diagonal por la matriz A, me da el mismo resultado. ¿Mm?
Y por último, sí, el que ustedes dijeron, que tiene que ver con la definición de matriz inversa, no de matriz identidad, perdón, que ahí está mal, de matriz inversa. Entonces, tenemos que A por A menos 1 es igual a A menos 1 por A, y es igual a la matriz identidad. Miren todas las posibilidades que había de encontrar una matriz, cualquiera de estos ejemplos estaba bien, que me dijera que multiplicando A por B es igual a B por A, siendo A y B diferentes. ¿Mm? Bien. Fíjense que fuimos haciendo todo, ¿no? Enunciamos, justificamos, pusimos ejemplos, hicimos los cálculos, está todo acá. Eso es lo que se pretendía. No todo este desarrollo, por supuesto, bastaba con hacer alguno de estos ejemplos, listo, o poner el último, y hacer un ejemplo de poner una matriz, calcular la inversa, de 2 por 2 nomás, y dar por resultado el mismo resultado, siendo A por A menos 1, que multiplicando A menos 1 por A. Bueno, vamos a pasar al otro ejercicio. El segundo punto decía condiciones que deben darse para que dos vectores en R cuadrado sean paralelos. En R2, ¿no? Dos vectores en el plano. En otro caso, había un punto que pedía condiciones que debe darse para que dos vectores en R3 sean paralelos. En otro había condiciones para que en R2 sean perpendiculares, y en otro condiciones para que en R3 sean perpendiculares. Todos más o menos se desarrollan de la misma forma. Escucho qué condiciones tienen que darse o cuando dos vectores son paralelos. Cuando ustedes ven dos vectores y dicen, ah, estos vectores son paralelos. A ver qué se les ocurre. A ver, ¿qué respuesta me van a dar ustedes si yo pregunto cuándo dos vectores son paralelos? Juan dice, mismos cosenos directorios que la división de las componentes en X es igual a la división de las componentes en Y. Bien. Aitana Cabral dice, componentes que sean, no lo termino todavía, no le sale la palabra, bien. La palabra es proporcionales. Agustina Nicole Balbuena dice que si multiplicamos UX por BX igual a UI por BI, es otra forma de expresar que son proporcionales, está muy bien. Mismo cosenos directores, perfecto. Yo lo haría más simple todavía, chicos, porque ahí están justificando ustedes. Yo sería algo más sencillo, está bien lo que están diciendo y no hay problema, pero digo para no complicarme. Yo sería algo más sencillo para definir cuándo dos vectores son paralelos. A ver qué me pueden decir. Insisto, no está mal lo que pusieron, está muy bien, pero yo quiero ver si alguien puede, con otra palabra más sencilla, decir cuándo dos vectores son paralelos. Una sobre la otra, no. Eso no, Nicole. Es demasiado sencillo, pero ya pasamos a un extremo, ¿no? Piensen. Los mismo ángulo depende, Juan, depende. Cuando nunca se cortan entre sí, eso es que sean paralelos, bueno, pero estamos hablando de vectores. Entonces los invito a pensar los elementos que tiene un vector, y pensando los elementos que tiene un vector, ¿cuál de ellos me va a indicar si los vectores son paralelos o no? Piensen los tres elementos que tiene un vector, y de esos tres, ¿cuál es el que me indica cuál es paralelo? La condición para que sean paralelos es que dos vectores, exactamente. La dirección, dice Aitana. Muy bien. O sea, dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección. Yo eso lo pondría, pero así, de una, nada más. O si se cumple que tienen la misma dirección. Después, digo, las condiciones mencionadas se basan en, y ahí sí puedo hablar de un montón de cosas. Puedo hablar de los cosenos directores, de las proporcionalidades de las componentes, etc. Entonces, yo, por ejemplo, podría haber dicho todo esto, lo que dijeron ustedes. Dos vectores en R2 son paralelos, sí, tienen la misma dirección. Esto lo aclaro para ustedes nomás. Pueden tener distinto sentido y distinto módulo. Por eso yo cuando hoy, creo que fue Juan, dijo el mismo ángulo, yo le dije, me parece que no, y lo voy a mostrar por qué. Miren, yo tengo mis ejes X e Y,
Y voy a poner este vector, que les voy a mostrar ahora en rojo, y quiero que me digan cómo marco la dirección. Dirección solamente, no cosenos directores, ¿eh? Cuando habla Juan del mismo ángulo que yo le dije, me parece que no. ¿Cómo marco el ángulo que me da la dirección? ¿Desde dónde hasta dónde y de qué forma? Desde el eje de las X, positivo, bien, sentido, hasta el vector en sentido antihorario. Muy bien, es decir que yo tengo que hacer este recorrido, ¿está? Ese recorrido. Le pongo solamente esa flechita ahí, bueno, vamos a poner las dos, ese recorrido. ¿Qué pasa ahora si el vector paralelo que yo tengo no tiene el mismo sentido? Resulta ser que mi vector paralelo ahora es este, no tiene el mismo sentido, ni siquiera el mismo módulo, porque no tiene necesidad de tenerlo. ¿Cuál sería el ángulo director, el ángulo, perdón, que marca la dirección de ese vector? Tengo que partir del eje X, tengo que girar todo esto y llegar acá. ¿Y qué pasó? ¿Los ángulos verde y rojo son iguales? No. Efectivamente, no son iguales. Entonces no puedo definirlo al vector a través del ángulo. No lo puedo definir a través del ángulo. Ni tampoco lo puedo definir a través del ángulo director, porque voy a marcar los ángulos directores, voy a borrar este último. Para el rojo, este es el ángulo director, está bien marcado, pero para el verde, el ángulo director, tengo que arrancar del semieje positivo de X, formando un ángulo menor que 180 grados, y fíjense que el ángulo director tampoco me da lo mismo. O sea que, efectivamente, no funciona de esta manera. Bueno, entonces, digo, tienen la misma dirección cuando los cosenos directores son iguales. Me lo dijeron ustedes, y acá voy a hacer un signo de pregunta. ¿Es verdad? ¿Es verdad? El vector rojo y el vector verde. Vector rojo y vector verde. ¿Son paralelos? Sí. Muy bien. Para el verde, este ángulo es alfa. Y para el rojo, este ángulo es alfa. ¿El coseno de alfa rojo es igual al coseno de alfa verde? Muy bien, tienen los mismos valores pero distintos signos. Entonces, yo a través de los cosenos directores no puedo establecer, no es una condición para decir que dos vectores son paralelos. ¿Está? Esa no la puedo decir. Sí digo que tienen la misma dirección y sí digo muy bien, como ustedes lo expresaron antes, que las componentes de los vectores son proporcionales. Ahora vamos a ver todo eso que ustedes dijeron, esto de proporcionales, que se traduce a lo que ustedes dijeron recién. Y también yo agregué otra cosa interesante acá, que son paralelos si puedo expresar un vector como el producto de un número real por el otro. Miren, si yo puedo expresar que un vector U es igual a un número K que multiplica a un vector B, ¿qué me da por resultado cuando un vector lo multiplico por un número? Un vector, muy bien, da por resultado un vector, perfecto. Vayan pensando dirección, sentido y módulo de ese vector, porque yo me voy a ir pasando a la diapositiva siguiente. Lo único que no voy a borrar es este dibujito que dejé acá. Me paso a la diapositiva siguiente y digo, bueno, esta es la definición que quería ver, después la veo, pero ahora me quedo con esto. Ese vector, cuando lo multiplico por un escalar,
¿qué características tienen sus elementos? Igual dirección, sentido y doble módulo. Cuidado. Yo dije que lo multiplicaba por K simplemente, ¿eh? Ah, me estoy asustando. Miren, vamos a ver esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá. Si U es paralelo a B, sí, a un vector lo puedo expresar como K por el otro vector, siendo K un número real distinto de 0. Claro, K no vale 2, K puede valer cualquier valor que sea distinto de 0. Entonces, cuando yo multiplico un vector por un número K distinto de 0, obtengo, ¿qué cosa? Otro vector que tiene, voy a coincidir con eso, igual dirección. ¿Qué más? Igual dirección. ¿Qué más? Sentido opuesto o igual depende del signo de K, entiendo, ¿no? Es decir, que si el vector original fuera el rojo, yo lo dibujaría con este sentido si K es negativo y con el mismo sentido del rojo si fuera K positivo. ¿Y el módulo qué me pueden decir? El módulo depende del valor de K. Bueno, yo en realidad diría que si al vector rojo lo multiplico por un número de K, por un número K, el vector verde va a tener el módulo del rojo multiplicado por K. Y ahí coincido con ustedes de que si K es más chico que 1, el resultado va a ser un módulo más chico, y si K es más grande que 1, el resultado va a ser un número más grande. Muy bien. Esto es lo que tenemos nosotros en la teoría. Tiene la misma dirección, el mismo sentido si K es positivo, sentido contrario si K es negativo, y el módulo del primer vector multiplicado por el número de K va a ser el módulo del vector resultante, ¿no? Que ahí, como ustedes dicen, bien, se puede achicar, se puede agrandar, depende el valor de K mayor o igual que 1. Perfecto. ¿Qué me está faltando acá para poder terminar con todo esto? Mostrar esto que ustedes me decían de la proporcionalidad de las componentes. Entonces, si yo tengo un vector cualquiera que lo puedo expresar como U sub X, U sub Y, y al vector B lo puedo expresar como B sub X, B sub Y, pero dijimos recién que B igual a K por U, esto estaba escrito aquí, B igual a K por U, y recién les pregunté qué significaba que estuviera multiplicado por K, entonces puedo expresar que si B es igual a K por U, es K por las componentes del vector U, ¿no? Y me quedo con esta igualdad. ¿Qué saco de esta igualdad? ¿Qué saco de esta expresión? Que ahora voy a borrar lo que no me sirve, para no complicarlos a ustedes. Saco esto, elimino. ¿Qué saco de esa última expresión que tengo, que se las voy a recuadrar para que no la pierdan de vista? Si tengo esa igualdad, ¿qué puedo decir que pasa? Sí, sí, ya sé que son paralelos, pero ¿qué pasa en esta igualdad? ¿Cómo puedo expresar la relación entre esta componente y las de U, esta componente y las de U? ¿A qué sería igual B sub X? Lo que estoy preguntando es tan simple que... Ahí está, acá por U sub X. Perfecto, Juan. Bien. Otra vez Juan respondiendo bien. Vamos, Juan, todavía. Puedo decir que B sub X, esta componente, es igual a K por U sub X. Y que la componente B sub Y es igual a K por U sub Y. De ahí, efectivamente, de ahí sale entonces que si paso U sub X dividiendo, me queda que B sub X sobre U sub X es igual a K, B sub Y sobre U sub Y también es igual a K, y entonces lo que estoy obteniendo es que cuando hago el cociente entre las componentes homólogas, me da siempre el mismo resultado. Esto es lo que estamos hablando de proporcionalidad. Que habíamos dicho que si este número es positivo, ya lo dijimos acá, el vector va a tener el mismo sentido, y si me da el mismo número de resultado, pero cambiado de signo, o sea, siempre negativo, entonces voy a tener un vector de sentido contrario. Pero no por eso deja de ser paralelo. Todo esto lo hemos dicho muchas veces en condiciones de paralelismo, pero bueno, había que tenerlo presente a la hora del examen, ¿no? Y por último, en R3 funciona de la misma manera, chicos, no cambia nada, ¿eh?
nada. Por último, esto otro. Un ejemplo me pide. Yo tenía que poner un ejemplo en el cual los dos vectores eran paralelos. Entonces la mejor forma era, escribo un vector cualquiera, como este vector U, y después al vector B lo armo multiplicando el vector U por un número cualquiera. En este caso, fíjense que yo multipliqué por 3, ¿no? 3 por 2 es 6, y 3 por menos 1, menos 3. No me compliqué la vida, armé un vector U, un vector B, y demuestro mediante cálculos que son paralelos. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo la relación entre las componentes. 6 dividido 2, componentes en X, me da 3, menos 3 dividido menos 1, componentes en Y, también me da 3. Entonces, como los cocientes entre las componentes homólogas me dan el mismo resultado, quiere decir que son proporcionales y por lo tanto ambos vectores son paralelos. ¿Qué es lo que me falta acá? Simplemente hacer un gráfico. Un gráfico que podemos hacerlo en R2. Acuérdense que en R3 se pedía un croquis, no un gráfico. Para los que estuvieron en R3, digo, ese recuerdo, ¿no? Si el vector U tiene componentes 2 menos 1, vamos a suponer que acá tengo, ahí tengo 1, 2, después tendría 3, 4, son 6 valores, por eso, 6 unidades, 5, 6, me quedé corto con el eje, y después tendríamos menos 1, menos 2 y menos 3, más o menos marcado ahí las componentes. Ahora voy a trazar el vector, el primero que va a 2 menos 1, o sea que tiene que ir 2 menos 1. Este vector es más o menos así. Y ahora voy a trazar el otro, lo vamos a poner en verde, que tiene componentes 6 menos 2. Si esto estuviera bien hecho en escala, vamos a suponer que estuviera bien hecho, el vector rojo y el verde tendrían que coincidir porque tienen la misma dirección. Tienen el mismo sentido porque lo multipliqué por un número positivo, y el vector verde es 3 veces más grande que el rojo porque al rojo lo multipliqué por 3. Si esto hubiese sido en el espacio, ustedes lo único que tenían que dejar eran los vectores. Croquis. Dibujan un vector U y dibujan un vector B que tiene misma dirección, mismo sentido y 3 veces más grande, en este caso que yo elegí multiplicar por 3. O sea, más simple un croquis que un dibujo, ¿no? Que una gráfica. Continuamos con nuestro desarrollo y nos encontramos con la primera cuestión teórica, que es la última, cuestión práctica, perdón, que es la última que vamos a ver hoy. Insisto en esto, no importa en qué tarea estaban, todos tenían un ejercicio muy parecido, en todos había 3 ecuaciones con 3 incógnitas, X y Z, en todos aparecía acá como parámetros, en todos se pedía lo mismo, y estaba este escritito acá abajo que dice el sistema es compatible determinado para acá igual tanto, compatible indeterminado para acá igual tanto, incompatible para acá igual tanto. Todos tenían exactamente lo mismo. Entonces pregunto, para los que lo hicieron y para los que no lo hicieron, que todavía tienen la oportunidad de pensar. Ahí dice Gabriela que en este ejercicio le fue mal. Bueno, espero que te sirva esto para poder aprender, porque es muy probable que estos ejercicios sigan apareciendo. Porque miramos todo en esto. A ver, ¿qué dice Aitana? Buscamos los valores de K para que sea compatible, indeterminado e incompatible. Estoy de acuerdo, ¿y cómo lo hacemos? O sea, ¿qué deberíamos hacer? Bien. Una posibilidad, la más simple de todas, es hallar el determinante de los coeficientes. O sea, yo ahí tengo que tener cuidado cuando hablo de los determinantes. Hablar del determinante de los coeficientes e igualarlo a 0. Es decir, no tengo que tener en cuenta los coeficientes o los términos independientes. Solamente me tengo que quedar con esta parte del sistema. Ahí armo el determinante de 3 por 3 y lo igualo a 0 a través de Sarrus. Eso está muy bien. El determinante de 3 por 3 quedaría, fíjense los coeficientes, seguramente eso puede estar molestando ahí, menos 1, 2K, primera fila, 1, menos 1, menos 1, segunda fila, 1K, menos 1, tercera fila. Y ahí aplicamos Sarrus.
es la forma más sencilla de poder resolverlo. Este determinante aplicando Sarrus, ahora vamos a ver cómo queda resuelto. Ahí tenemos el determinante igualado a 0. Resolvemos y les tiene que haber quedado así. Tiene que haber quedado así. Menos 1 más k cuadrado, menos 2 más k, menos k más 2 igual 0. Esto es el desarrollo a través de Sarrus de este determinante. Bueno, ¿qué es lo que me encuentro después con esto? Y acá en este caso, estaban planteados justamente para que fueran de sencilla resolución. Fíjense que tengo k positivo con k negativo que se van a cancelar. Y tengo un menos 2 con otro más 2 que también se van a cancelar. Y solamente queda menos 1 más k cuadrado igual 0. Efectivamente, como está poniendo Mayra, con otros números, pero muy parecidos el que teníamos, ¿no? En alguno podía parecer 4 menos k cuadrado, o menos 1 más k cuadrado. Algo muy parecido a esto. Fíjense, nos queda menos 1 más k cuadrado igual 0. Acá ni siquiera había que aplicar resolvente, no era necesario. Simplemente, efectivamente, como dice Mayra, la solución es que k es igual, pasamos el 1 sumando y nos queda k cuadrado igual 1, cosa que yo obvié en esta presentación, y digo k puede ser igual a 1 positivo o k puede ser igual a 1 negativo. Si tuvieron que aplicar resolvente, puede ser, creo que había uno en el que se aplicaba resolvente, pero también los números que daban eran sencillísimos, o sea, números enteros, chicos, como estos que estamos viendo, ¿no? Bien. Entonces yo encontré estos valores. ¿Y qué me representan estos valores? Porque recuerden a esto, ¿para qué tuvimos que hacer el determinante igual a 0? ¿Para qué? Decimos que si k toma estos valores, este determinante vale 0. Y entonces, cuando el determinante vale 0, ¿qué es lo que le ocurre a nuestro sistema de ecuaciones? Cuando el determinante de los coeficientes vale 0, ¿qué le ocurre al sistema de ecuaciones? No es, esa es la respuesta mejor, no es compatible determinado. O sea, cuando ocurre esto, el sistema no es compatible determinado. Puede ser incompatible o puede ser compatible indeterminado. ¿Y qué pasa cuando k no vale ni 1 ni menos 1? ¿Qué pasa cuando k no vale, no toma estos dos valores que tenemos recuadrados aquí? Perfecto. Para todos los demás valores, para todos los otros, el sistema es compatible determinado. Para cualquiera de los otros valores, el sistema es compatible determinado. Para cualquier valor distinto de 1 y distinto de menos 1. Ahí tenemos la primera parte de nuestra respuesta. Cuando el sistema es compatible determinado. Nos falta todavía ver qué pasa cuando k vale 1 y cuando k vale menos 1. Entonces, lo que tenemos que seguir haciendo es, en nuestro sistema de ecuaciones original, no en el determinante, en el sistema de ecuaciones original, reemplazamos k por 1. Y simplemente cada vez que aparecía k en nuestro sistema de ecuaciones original, ponemos nosotros k igual a 1. Y planteamos cómo queda el sistema de ecuaciones. Si no me equivoco, los valores que yo reemplacé de k estaban en esta posición, los voy a marcar acá. Este era un valor de k, este era otro valor de k, y este era el otro que decía menos k en el sistema original. Y efectivamente, como dice Cande, resolvemos por Gauss. Entonces, busco que acá se anulen. Fíjense que eso era muy sencillo porque lo que teníamos que hacer era sumar fila 1 más fila 2 y sumar fila 1 más fila 3. Entonces, al resolver ahí por Gauss, nos quedaba este conjunto de números, esta matriz ampliada. Simplemente hice fila 1 más fila 2, ahí modifiqué la fila 2, y fila 1 más fila 3 y modifiqué la fila 3.
¿Cómo sigo ahí? Suponiendo que esos cálculos están bien. ¿Cómo sigo? Porque ya estoy viendo, aquí estoy viendo un error, ¿eh? Acá va -1. Aquí lo voy a corregir. Aquí va -1. -1. Acá Agustina propone hacer fila 3 menos fila 2 por 3. Está perfecto. Está perfecto, lo podemos resolver. Yo no lo tengo resuelto así, pero lo voy a hacer tal cual dice Agustina. Voy a escribir primero lo que propone. Fila 3 menos 3 veces la fila 2. Menos 3 veces la fila 2. Eso propone hacer para reemplazar aquí en la fila 3, ¿no es cierto? Para reemplazar acá. Entonces, fíjense que nos quedaría. Vamos a escribir todos nuestros elementos. Primera fila, -1, 2, 1, 0. Segunda fila, ¿cómo está? 0, 1, 0, 1. Tercera fila, 0, porque esa no la tocamos. 0 en esta. 0 por 0, menos 3 por fila 2, 0. Y esta otra, -1, que es el de la fila 3, menos 3 veces la fila 2, menos 4. Ahí está, haría al revés, está perfecto. Seguro que ella lo que hace es a la fila 2 la multiplica por 3 y le resta la fila 3, no hay ningún problema. Vas a llegar al mismo resultado. Y lo que ustedes miraban acá, cuando llegaban a esta situación, dicen, ah, bien, tengo la última fila en la cual digo que 0x más 0y más 0z igual menos 4 es, decíamos, un absurdo, entonces me queda incompatible el sistema, directamente. Yo no seguí todo este proceso, lo terminé antes. Bueno, está bien, quizás porque ustedes dirán, lo que pasa es que sabe otras cosas. Simplemente me di cuenta de que si miro la segunda ecuación, esta que voy a marcar acá, esta segunda ecuación, digo, y es igual a 1. Y si miro la tercera ecuación, digo, 3i es igual a menos 1. Menos 1. 3i es igual a menos 1. A ver si lo puedo modificar un poquito. Ahí está. 3i es igual a menos 1. Entonces digo yo, es absurdo porque no puede darse simultáneamente que i valga 1 y que 3i valga menos 1. Porque si i vale 1, acá 3i debería ser 3 y no menos 1. Ese es mi razonamiento, ¿está? Pero no hay ningún problema de que ustedes lo sigan porque van a encontrar lo mismo, que para acá igual 1 el sistema es incompatible. ¿Y cuánto tiempo más puede llevar a hacer esta operación que marcaron ustedes, lo que escribí en azul? Muy poquito. Y encontramos que ahí el sistema es incompatible. Me falta, hasta acá se entendió, ¿no es cierto? Aitana dice que el ejercicio era mucho más largo. Puede ser un poquito más largo, no digo que no, pero no mucho, no mucho más. Lo que me falta ahora es ver qué pasa cuando k vale menos 1. Alguien podría estar tentado a decir, bueno, entonces ahora, para k igual menos 1, el sistema va a ser compatible indeterminado. Y la verdad que no lo sé. No lo sé, porque a veces da que para los dos valores que hallamos es incompatible. Ahí dice Juan que si nosotros reemplazamos k por menos 1, nos quedan dos ecuaciones iguales. Bueno, veamos, a ver si es cierto. Efectivamente, cuando reemplazamos k por menos 1, nos quedan dos ecuaciones iguales. Y si nos quedan dos ecuaciones iguales, estas dos, ya ahí podríamos decir que el sistema es compatible indeterminado porque tenemos dos ecuaciones que son iguales. Y entonces esto se reduce a dos ecuaciones con tres incógnitas. Si no se dieran cuenta de eso, como a alguno puede pasarle, hubiesen tenido que realizar lo mismo de antes,
seguíamos teniendo dos ecuaciones iguales, y si seguían sin darse cuenta, terminan resolviendo Gauss, encontrando finalmente una fila totalmente nula, y entonces al encontrar una fila totalmente nula, decimos, bien, para acá igual menos 1, acá no es 1, es menos 1, vamos a corregirlo también, menos 1, el sistema es compatible indeterminado. Y terminamos. Y terminamos de resolver qué pasa cuando es compatible determinado, cuándo compatible indeterminado, cuándo incompatible. El siguiente punto que tienen que resolver, lo vamos a hacer mañana, pero me parece que lo vamos a hacer igual, sí, por supuesto, pero era más sencillo porque una vez que sabemos que nuestro sistema, vuelvo para atrás, es compatible determinado para, como habíamos escrito aquí, para cualquier valor que no sea 1 y menos 1, lo que nosotros debíamos hacer es elegir un valor de k que no sea ni 1 ni menos 1, reemplazarlo acá y resolverlo.